En 1945 asume Peuzelle, sucediendo a Cesarini en la conducción. El equipo se reacomoda sin Moreno, con Alberto Gallo en su lugar y River se convierte nuevamente en campeón, destacándose en gran forma Ángel Labruna, goleador del torneo con 25 tantos y un total de 32 incluyendo otras copas, y el volante central Néstor Rossi, y teniendo como capitán al arquero peruano José Soriano. Ese mismo año vuelve a consagrarse en la Copa Aldao, esta vez derrotando a Peñarol de Montevideo, que contaba en sus filas con la base de la selección que sería campeona del mundo en Brasil 1950, Roque Gastón Maspoli, Obdulio Varela y Pepe Schiaffino entre otros. Ese año también debutarían, aunque con poca participación, Alfredo Di Stéfano y Amadeo Carrizó. En 1946 volvería Moreno de México, ganándose el apodo El Charro, a mitad de campeonato, pero no lograría torcer el destino de una campaña irregular con varios cambios en la formación y el equipo terminaría tercero. La única vez entre 1941 y 1949 en la que River terminaría debajo del segundo puesto. Sin embargo, al finalizar el año visita a Brasil, donde derrota al bicampeón brasileño São Paulo. En 1947 se produce la partida definitiva de Pedernera después de sucesivas diferencias con la dirigencia, siendo vendido a Atlanta junto con el puntero de Ambrosi. River, ya sin la máquina, y con la dirección de otro exjugador José María Minella, se consagra nuevamente campeón con 48 puntos en 30 partidos y convirtiendo 90 goles. Labruna estuvo ausente la mitad del campeonato por enfermedad y explotaría a Alfredo Di Stéfano con 27 tantos y se convierte en el goleador del torneo y la máxima figura del fútbol argentino. Al año siguiente River obtendría nuevamente la Copa Aldao por quinta oportunidad al vencer a Nacional, luego emprendería una breve gira por Brasil donde derrota al campeón paulista Palmeiras y finalmente participaría del primer campeonato sudamericano de clubes campeones, saliendo segundo a un punto de Vasco da Gama. En 1948, se produce una huelga masiva de jugadores y comienza el éxodo al fútbol colombiano. River sufriría en el lapso de unos meses primero la baja de Moreno y luego seguirían otros. El equipo se ve afectado por la huelga y finaliza subcampeón pero alejado del campeón. Al año siguiente River emprendería su primera visita a Europa, para jugar un partido en Turín a beneficio de las familias de las víctimas de la tragedia de Superga, accidente de aviación en el cual perecieron los jugadores del Torino de Italia, quíntuple campeón de la Serie A. River enfrentó a un combinado de los demás equipos de la primera división italiana, empatando 2-2 con goles de Labruna y Di Stéfano. Al poco tiempo de regresar continúa la sangría del plantel con la partida de Di Stéfano, Carrizó, Rossi, Reyes y otros al dorado colombiano y poco quedaría del equipo multicampeón. Tardaría un par de años Minella en volver a crear una escuadra ganadora. La influencia de River en esta década se extendió a la selección nacional, en la que sus jugadores fueron protagonistas en las competencias en las que intervino, siendo goleadores del equipo, Moreno en 1942 y Di Stéfano en 1947, o elegidos la figura del torneo, Pedernera en 1946 y Moreno en 1947. Argentina en estos años sin campeonatos mundiales por la guerra en Europa, tuvo absoluta supremacía en el fútbol continental. Disputó 5 Copas América, ganando 4 en 1941, 1945, 1946 y 1947 y siendo subcampeón de Uruguay en 1942. La mayoría del plantel millonario participó en aquellas selecciones. Además de todos sus delanteros, también jugaron en la representación nacional Norberto Giacono, Néstor Rossi, Bruno Rodolfi y José Ramos, entre otros. La década del 40 fue una de las más fructíferas del club, con 10 títulos, 4 campeonatos de primera división, 3 Copas Aldao, 2 Copas Dr. Carlos Ibarguren y una Copa Escobar. La década comenzó con el equipo afectado por el éxodo al fútbol colombiano. El equipo finaliza en la cuarta posición en 1950, pero lo más importante es la contratación del centro forward uruguayo Walter Gómez, que resultaría una de las figuras más importantes de la década. Al año siguiente mejora su campaña y finaliza tercero. En este año Bernatza fue goleador de River con 22 goles. El equipo emprendió una exitosa gira por Europa entre fines de 1951 y principios de 1952, con 7 partidos ganados, 6 empatados y solo una derrota en el primer partido a pocas horas de arribar a España. Las victorias más importantes fueron ante el Real Madrid en el Bernabéu y Manchester City en Maine Road, siendo el primer equipo argentino en vencer en Inglaterra.
Ese equipo sería campeón con 40 puntos, 17 partidos ganados, 6 empatados y 7 perdidos, 65 goles a favor y 48 en contra. Sería la maquinita de Santiago Bernatza, Eliseo Prado, el uruguayo Walter Gómez, Labruna y Lustó, junto al arquero Carrizó. Los goleadores serían Bernatza, Prado y Walter Gómez con 17, 12 y 13 goles respectivamente. El equipo además obtendría en ese año la Copa Ibarguren. Repetiría el título en 1953 con la misma base, terminando con 43 puntos, 18 partidos ganados, 7 empatados y 5 perdidos, con 60 goles a favor y 36 en contra. El goleador fue Eliseo Prado con 20 tantos, seguido por Labruna con 16. 1954 sería un año de una campaña discreta con un tercer puesto a 7 puntos del campeón, pero al año siguiente retomaría la senda triunfal con el primero de 3 campeonatos conseguidos al hilo. Con el regreso de Pipo Rossi, proveniente de Millonarios Fútbol Club de Colombia, la incorporación de Federico Bairo, proveniente de Rosario Central, y el surgimiento de Enrique Omar Sívori. En 1955 el equipo vuelve al primer puesto con 45 puntos, 18 partidos ganados, 9 empatados y 3 perdidos, con un total de 53 goles a favor y 35 en contra. Se consagró campeón nuevamente en la cancha de Boca con una victoria por 2-1, con goles de Labruna y Zárate, en un partido que había comenzado perdiendo. El goleador de ese campeonato fue Sívori con 10 tantos, quien alternaba con Prado en la titularidad, seguido del eterno Labruna con 9. Al año siguiente gana de nuevo el campeonato con 43 puntos, 17 partidos ganados, 9 empatados y 4 perdidos, con un total de 61 goles a favor y 32 en contra. Sufre una baja muy importante, Walter Gómez partió al Palermo de Italia y fue reemplazado por Menéndez. Pero el técnico Minella logra resolver el problema, consolida en la titularidad Sívori en lugar de Prado y Zárate como puntero izquierdo por el veterano Lustó, y el equipo mantiene la senda victoriosa. Subsisten aún de la época de la máquina, Labruna y Carrizó. En la primera rueda, River vence 2-1 a Boca y Labruna marca su último frente al rival, el tanto 16 en superclásicos oficiales, cifra que es récord actualmente para ese partido. El título sería obtenido en la penúltima fecha, derrotando 4-0 a Rosario Central. Nuevamente los goleadores del equipo serían Sívori y Labruna. Tras el campeonato sudamericano disputado en Lima, Perú, en 1957 Juventus de Italia pagó 10 millones de pesos por Sívori. Con ese dinero River construyó la Tribuna Colonia, luego Almirante Brown y actualmente Enrique Omar Sívori, cerrándose así la Herradura, como era conocido el Monumental por entonces. También Bernatza parte rumbo al Palermo, sufriendo el equipo la pérdida de 2 de sus máximas figuras. A pesar de este panorama desolador, el equipo no resiente su funcionamiento y logra el título por tercera vez consecutiva, ganando el campeonato con 46 puntos, 19 partidos ganados, 8 empatados y 3 perdidos, con un total de 75 goles a favor y 34 en contra. En este campeonato brilló el puntero Zárate con 22 goles. Menéndez y Labruna, quien ya tenía 39 años, le siguieron con 14 y 13 conquistas respectivamente. Con este título River lograría el primer tricampeonato de su historia, aunque otros consideran que es el segundo, ya que en los registros de AFA la Copa de Oro de 1936 tiene estatus de campeonato, aunque se trató de una final de un partido y sumada a la Copa Campeonato de 1936 y el torneo de 1937, conformarían un tricampeonato. Adicionalmente en 1957, al ganar el campeonato obtiene la Copa de Oro Eva Perón, un título que se le otorgaba a los equipos que ganaran un tricampeonato, 3 ligas consecutivas, o 5 torneos alternados, y River había logrado ambos objetivos en esa misma temporada. Ese año le realizaron un partido homenaje a Labruna, quien cumplía 25 años desde su primer año en las inferiores y 20 de su debut en primera. El rival fue Peñarol como en la inauguración del Monumental, y para la ocasión se volvió a formar la delantera más famosa de la máquina con sus ex compañeros Muñoz, Moreno, Pedernera, que vinieron especialmente para la ocasión, más Lustó, que disputaba su último año en el club. También formaron parte del homenaje el arquero Isola del amateurismo y los primeros títulos y Leopoldo Bard, uno de los fundadores y primer presidente del club. En 1959, River Plate ganó el partido de ida de la última edición de la Copa Aldao. La revancha nunca llegó a jugarse y el título no fue oficialmente otorgado. De este modo River estableció una hegemonía sobre el resto de sus competidores.
En los últimos 20 años, había obtenido 11 títulos de liga, es decir, más de la mitad de los campeonatos argentinos en disputa en ese lapso. Además sumaría 7 copas nacionales. Esa supremacía llevó al periodista Dante Panzeri a afirmar que Rivet era el alumni de la era profesional, por el amplio margen de ventaja que obtuvo frente a sus competidores, como lo hizo en el amateurismo el recordado club. Dicha superioridad fue extendida al ámbito del Río de la Plata, ya que obtuvo 5 de las 6 Copas Aldao en las que participó, enfrentando al campeón de Uruguay, más una edición inconclusa, en la que se impuso en el primer partido. Como consecuencia de esta prolongada era de éxitos, las estadísticas de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol ubican a River en el primer lugar en el ranking histórico sudamericano hacia 1960. Bueno bros, probablemente la semana que viene traiga la parte 4, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó dejen su like y su suscripción, sin nada más que decir, chau chau.